Hoy vamos a conocer la historia de la chilena Bernarda Vera Contardo, a quien se le perdió el rastro en 1973. Según registra el informe RETIC, ella es una de las 1.469 personas detenidas desaparecidas durante la dictadura. Una enorme cantidad de víctimas cuyos casos siguen planteando al país el desafío de que se haga verdad y justicia. Sin embargo, el de Bernarda es un caso distinto y particular, porque con el correr de los años han surgido diversas versiones respecto a cuál fue realmente su destino. Informaciones que, pese a estar en poder de las autoridades, inexplicablemente no han conducido al esclarecimiento del caso. Nosotros sí investigamos estas versiones, hablamos con testigos y obtuvimos sorprendentes resultados. La investigación es de los periodistas Luis Narváez y Florencia Valenzuela. El caso de la Bernardita para mí es terrible. Es un dolor que no puedo contenerlo. No lo sé por qué. Es que yo creo sí, he luchado todos estos años en conocer la verdad y de ella no he sabido nada. Nada en concreto, esa es la verdad. El paradero de Bernarda Vera Contardo ha sido por años un misterio. Vivió en El Tume, una localidad ubicada en la región de Los Ríos, muy cerca de Panguipulli, hasta 1973. A Bernarda se le recuerda como una mujer feminista adelantada a su época. Con ella, por ejemplo, algunas mujeres habían aprendido que el hombre también podía cuidar a los niños, que podía ayudar a lavar la loza, para que ellas pudieran hacer algún tipo de otras actividades acorde al momento histórico que se estaba viviendo en ese entonces acá en el territorio. Tenía 26 años cuando dejó atrás su vida en Valdivia y a una pequeña hija a cargo de sus abuelos para hacer clases en una escuela rural de Puerto Fuy. Era profesora normalista, tal parece ser la huella que dejó que hasta un poema escribieron en su nombre. A Bernarda Vera, tu voz sonaba fuerte, enseñando en la vida de quienes aún no entienden por qué la muerte te alcanzó. Existen dos versiones sobre lo que pasó con esta mujer que llegó en 1972 a Puerto Fuy para trabajar en el complejo maderero forestal Panguipulli, una empresa estatal que surge luego de que 22 fundos fueran tomados y expropiados. Fuimos compañeras y amigas en aquellos años. Una mujer alegre, con muy buenas propuestas, de acuerdo a los tiempos que estábamos viviendo. Tú reiteradas veces en mi casa tenía su trabajo más político. Yo compartía con ellos y el que trabajaba directamente más político con ellos era mi compañero, porque todos eran del MIR. A Bernarda Vera también la llamaban Anita. Ese era el apodo político que adquirió cuando se integró al MIR. Realmente yo la dejé de ver los días antes del golpe. Y esto ocurrió el 11 de septiembre del 73. Y de ahí no la he visto más. Son varios los relatos que durante años han sembrado la duda sobre si realmente fue ejecutada o ha permanecido con vida de manera oculta. Hay diferentes relatos. Dicen que fue vista en otros lugares, que fue vista en Brasil, y después el relato que se conoce es que es detenida y que después forma parte de los ejecutados en el puente del río Tortén.
A Bernarda se le acusaba junto a otros integrantes del MIR por haber asaltado el retén de carabineros de Neltume la madrugada del 12 de septiembre de 1973. El supuesto objetivo de ese ataque era el robo de armas para resistir a los militares que pronto llegarían a la zona tras el golpe de Estado. Un intento de asalto al retén principalmente con bombas Molotov, pero la dictadura lo levanta como una gesta heroica por parte de los carabineros. Pero después también la justicia transicional ha dejado en claro que los mismos carabineros fueron enviados por sus superiores a hacer disparos contra el retén, a hacer este montaje. Así se ve hoy el lugar de los hechos. Ya no existe el retén, pero hay un memorial que recuerda a los ejecutados por haber participado en dicho asalto, aunque algunos dudan de que Bernarda fuera parte de esa operación. Ella no estaba en el asalto al retén, pero sí formaba parte del grupo de muchachos que marcharon hasta el frontis del retén en ese momento. ¿Sí se le buscó por eso? Se le buscaba por eso porque, claro, como se le buscó a muchas otras personas más que tampoco estuvieron en ese momento acá, pero sin embargo igual se le persiguió. La versión oficial, la redactada en el informe Rettig, elaborado en Democracia en 1991, sostiene que Bernarda Vera presumiblemente fue detenida, fusilada sobre un puente del río Tolten y hecha desaparecer por los militares en octubre de 1973 junto a 15 personas más. Pero la otra versión, que incluso cuenta un amigo del MIR, José Bravo, es que ella nunca fue detenida. Supuestamente, Bernarda o Anita escapó con él y otros militantes a la montaña. La Anita era una mujer delgada, digamos, pero de una vitalidad para poder soportar esa cosa de la vida caminando en la montaña y pasar el hambre. Como eran militantes del MIR y tenían una disposición y una voluntad, se van ellas con nosotros para la montaña. Y bueno, ellas tuvieron que sufrir toda la rigurosidad de andar en la montaña con miles de milicos a la cola. En este libro, José Bravo relata que se quedan hasta diciembre de 1973 en la montaña. Luego de esa fecha, el grupo se separa. Quedamos 9, de los 39 inicial que nos habíamos ido. Según relata, algunos huyen a Argentina. Bernarda Vera o Anita va en ese grupo que es liderado por Svante Grande, un sueco cuyo nombre político es Julio. José Bravo nos aseguró que los antecedentes sobre Anita, que contradicen lo consignado en el informe Rettig, él los remitió hace años a Emma Díaz, ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia, quien llevaba la causa de Bernarda Vera, la cual se encuentra con sobreseimiento temporal. Tras realizar distintas indagatorias accedimos a este requerimiento del año 2011, donde la mencionada jueza solicita a Interpol un domicilio de testigo en Argentina por el caso de Bernarda. Esto demuestra claramente que ya había indicios de dudas sobre el verdadero destino de esta mujer. La Bernardita yo la busqué por mucho tiempo, entonces ciertamente lo sé que estoy muy confundida, porque unos dicen que la llevaron al retén de Liquiñe, que realmente me encuentro ahora con una situación que realmente tampoco quiero creer lo que está viva. Ida Sepúlveda es la presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de Valdivia. Por más de 50 años ha recorrido la región de Los Ríos para dar con el paradero de sus seres queridos. Nos cuenta que conoció a la hija de Bernarda Vera alrededor de 1992. Yo anduve con ella también en el complejo, dándole a conocer cuáles los lugares donde yo conocí a su madre, cómo la conocí, quién era, porque ella era muy chiquitita también cuando pasó esto. Hoy esa hija tiene 57 años y es beneficiaria de una pensión de reparación que otorga el Estado. La hija de Bernarda Vera, ¿usted sabe hasta cuándo hizo intentos por buscarla?
Lo hizo por mucho tiempo, porque estuvo acá en Valdivia, estuvo en mi casa, iba, volvía. El anhelo de ella quería saber si estaba viva. No era la intención de saber que su madre había muerto, sino que ella quería saber de que estaba viva. Habían otras personas que le habían dicho que podía haber ido, que se fue a Argentina, pero nunca le mostraron dónde. ¿Por qué? Si algunas autoridades tenían información desde hace más de 15 años sobre la presunta fuga de Bernarda Vera a Argentina, la situación no se aclaró. Tampoco hubo ningún avance desde la promoción oficial de un Plan Nacional de Búsqueda iniciado en 2023. Nuestra investigación periodística avanzó en lo que el Estado dejó pendiente. Llegamos a Buenos Aires, Argentina, desde donde viajaremos rumbo a una localidad muy cerca de Mar del Plata en busca de Bernarda Vera, una chilena que hoy figura como detenida desaparecida, exintegrante del MIR. Sin embargo, según nuestros registros, estaría viviendo en ese lugar. Sandro Gaete, ex detective de la PDI, fue jefe de la Brigada de Derechos Humanos y durante años trabajó en operativos emblemáticos como la detención de Paul Schaeffer o Manuel Contreras. Tras retirarse de la policía, en 2017 se integró al Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y luego al Plan Nacional de Búsqueda. Sin embargo, tras tener diversas discrepancias en cómo se estaba llevando adelante el programa, renunció a mediados del año pasado. El caso de Bernarda Vera fue, entre otros, uno de los motivos que lo llevó a tomar la decisión. Asegura que pese a que habló de este tema con la actual encargada del plan de búsqueda, Magdalena Garcés, no se hizo nada. Pregunté directamente, Magdalena, ¿tú qué conoces? Y ella, para gran sorpresa mía, me dijo que este era un tema que se conocía desde el año 2007. ¿Y por qué del año 2007? Porque el año 2007 estalló el primer escándalo por supuestos falsos detenidos desaparecidos, que investigó el ministro Alejandro Solís. Se investigaron en esa época. Y al interior del programa, me comenta Magdalena Garcés, se habló este tema para sumarlo a la investigación que tenía el ministro Alejandro Solís. Lamentablemente se resolvió no hacerlo. Por casi 2 décadas, los hechos no se aclararon, ni siquiera cuando a principios de 2024 surgieron nuevos antecedentes respecto de que Bernarda Vera podría estar viva. Primeros datos dan cuenta que hay un ciudadano, un revolucionario sueco, que se va con un grupo, logra escapar de la persecución de los militares, ¿cierto? Hay algunos enfrentamientos, él logra arrancar a Argentina. En el grupo que él logra salir aparece una mujer. Tal como lo habíamos adelantado, esa mujer sería Bernarda Vera o Anita, su nombre en el MIR. El sueco es Svante Grande, el guerrillero conocido como Julio. Es más, en este libro escrito por el periodista Per Ulf Nilsson, se reconstruye la historia del sueco con relatos de Anita. Aquí describen el paso de Svante por Chile y posteriormente Argentina, donde muere en la selva de Tucumán en 1975. Se empiezan a hacer algunas indagaciones y se logra conocer, existía el testimonio del hermano sueco de este internacionalista que daba cuenta que él en Suecia había tenido contacto con una chilena apodada Bernie. En el libro incluso hay un diálogo donde el sueco se despide de su amiga Anita y le sugiere que contacte a su hermano en Suecia. Nos volveremos a ver. Anita, no olvides que volveremos juntos y continuaremos la lucha en Chile. Toma esta postal. He escrito un par de números de teléfono. Este es el de mi hermano y el otro el de un amigo. Si sucede algo, intenta llamarlos. Con los antecedentes expuestos comenzamos a indagar la ruta que podría haber hecho Bernarda. Tras su paso por Argentina, una persona con la identidad de Bernarda Vera salió con su marido argentino y un hijo recién nacido rumbo a Suecia. Allí fueron acogidos por la familia de Svante Grande y por el Estado sueco.
Solicitamos antecedentes al Servicio de Migraciones de Suecia sobre Bernarda Vera y la respuesta nos confirma que el primer visado y permiso de residencia se le otorgaron el año 1978 y años más tarde, en 1984, se convirtió en una ciudadana sueca. Así, Bernarda dejó de tener cédula de identidad chilena. En conversación con Chilevisión Noticias, el autor del libro sobre Svante Grande y el propio hermano del guerrillero sueco nos aseguraron que Bernarda Vera es quien había sido conocida como Anita y que perdieron contacto con ella hace más de 30 años, pues al parecer habría retornado desde Suecia a Argentina. Tras solicitar información al Archivo Nacional de Suecia, constatamos que Bernarda Vera, nacida en Chile, tendría anulado su matrimonio con el chileno Arturo Rey y que del matrimonio con el argentino Jorge Swisser habría tenido un hijo en Argentina y 2 en Suecia. Por otra parte, tras consultar al Servicio de Impuestos y Registro de Personas suecos, nos señalan que sobre Bernarda Vera se tiene registro de haber emigrado en 1999. Sandro Gaete sostiene que el Plan Nacional de Búsqueda tuvo conocimiento hace más de 1 año y medio de que Bernarda habría abandonado su residencia en Suecia y que luego habría vuelto a radicarse en Argentina. Mi primera reacción es: esto hay que denunciarlo, sabiendo además que el programa de Derechos Humanos es querellante. Lo más natural hubiese sido que toda esta información hubiese sido remitida al tribunal. Bueno, esto no se hizo, se discutió al interior del programa de Derechos Humanos y finalmente lo que yo recibí como respuesta por parte de Paulina Zamorano es que esta era una decisión que iba a adoptar la autoridad ministerial, en este caso el ministro de Justicia, Luis Cordero. ¿Por qué no se hizo la denuncia? Quisimos preguntarle al actual ministro de Seguridad, Luis Cordero, pero no se nos concedió una entrevista con él. Retomamos la búsqueda de Bernarda Vera en Argentina. Decidimos, con todos los antecedentes que hemos recopilado durante meses y que indican que Bernarda Vera habría retornado a Argentina en 1999, ir a aclarar el misterio. En base a datos oficiales de Argentina, encontramos el nombre de Bernarda Vera con el mismo día de nacimiento registrado en nuestro país, el 4 de febrero. Pero si bien en el registro civil chileno consta que Bernarda nació en 1946, en el DNI argentino se consigna que fue en 1949. Hemos llegado a Miramar, una localidad muy cerca de Mar del Plata, aquí en Argentina. En esta ciudad de 33.000 habitantes, según nuestros antecedentes, viviría la chilena Bernarda Vera Contardo desde la década de los 90, al parecer con uno de sus hijos y nietos. En los registros a los que accedimos encontramos su dirección, ubicamos su casa y también a uno de sus hijos, Maximiliano, un nombre que coincide con el que aparece como hijo de Bernarda en la documentación oficial disponible en Suecia. Maximiliano trabaja como conserje en un edificio. Lo abordamos para preguntarle sobre los antecedentes de su madre como detenida desaparecida en Chile. Maximiliano reacciona sorprendido. No accede a una entrevista en cámara, pero sí admite que efectivamente su madre, a quien acompaña en Argentina, es Bernarda Vera. Dice que ella siempre imaginó que este momento llegaría, que alguien la iba a encontrar. Asegura que ella no va a renunciar a la vida que ha llevado siempre, que es una mujer fuerte y que no tiene miedo a nada. Carácter coherente con lo que fue la vida de esta joven. Hoy, 52 años después de que se perdiera su rastro en Chile, encontramos a esta Bernarda Vera. Señora Bernarda. Sí. Hola, ¿cómo está? Yo soy de Chile, periodista de Chilevisión, de un canal de Chile. Quería ver si podía hablar con usted para saber de su historia. ¿Pero podemos hablar sin cámara?
solamente queremos hablar con ella, que nos cuente su historia. Es que estamos haciendo un reportaje sobre su caso, entender solamente por qué figura como una detenida desaparecida. Están pasando por encima de las personas. No, pero podemos conversar sin cámara. La policía. Así es, esta vez nada. Por favor, ya la persona que vino sabe lo que yo pienso. Bernarda dice que no quiere hablar de su pasado. Su hijo reafirma que ella solo quiere tener una vida en paz. Para Sandro Gaete, en este caso, las falencias en la gestión del Estado de Chile son evidentes. Primero, porque ya en 2007 hubo antecedentes de que Bernarda Vera podía estar con vida. Y luego, en 2024, cuando esta información fue reafirmada, los responsables del plan de búsqueda no tomaron ninguna acción al respecto. En el caso de Bernarda Vera, en particular, el Estado supo el año 2007. Según lo que dice Magdalena Garcés, que era abogado del programa de Derechos Humanos en esa época. Y además es la actual coordinadora del Plan Nacional de Búsqueda. El Estado chileno supo porque Paulina Zamorano, que es la jefa del programa de Derechos Humanos, recibió una minuta con estos antecedentes. Y esa información el Estado chileno la supo porque el ministro de Justicia tomó conocimiento de la época. Luis Cordero supo de estos datos y tomaron la decisión de no denunciarlo al tribunal como correspondía. Ni Luis Cordero, ni Paulina Zamorano, ni Magdalena Garcés accedieron a hablar con Chilevisión Noticias. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos decidió designar a la actual subsecretaria para responder a nuestras preguntas. La primera información documental que nosotros recibimos, concreta, fue en mayo de este año. Justo cuando nosotros empezamos a investigar. No tengo conocimiento de cuándo ustedes comenzaron la investigación. Entonces el año pasado no tuvieron nada concreto, nunca a través de un oficio recibieron algo que hiciera pensar que realmente podía estar viva. Por oficio, prueba documental, no, ninguna. En consideración a que a mí me habían dicho que la decisión de denunciar o no denunciar era de Luis Cordero, le planteo, ministro, esta situación es compleja, en algún minuto esto se va a conocer. Y el ministro me dice, no, lo estamos estudiando. Y ahí murió. ¿Y eso cuándo fue? Eso fue semanas antes de mi renuncia. Tiene que haber sido a mediados de junio del 2024. Desde principios de marzo del año 2024 se detectan por primera vez las incongruencias en los relatos de lo que habría pasado en el caso de Bernarda. Se distribuyen o se consulta a distintas instituciones. La primera vez que nosotros recibimos una información positiva, con información concreta respecto de este caso, fue en mayo de este año, del 2025, y apenas la recibimos fue puesta en conocimiento del ministro en visita. ¿Y ustedes por qué hablan en el fondo con el tribunal o con el ministro recién este año, si es que esto se supo mucho antes? Yo creo que hay que ser muy responsables y muy rigurosos con la información. Nosotros lo que hicimos, porque sí adoptamos medidas, fue justamente solicitar información oficial de las instituciones pertinentes, a la Policía de Investigaciones, al Registro Civil, a los consulados. Todas las respuestas que recibimos fueron negativas. Se acumulan las gestiones oficiales sin resultados concretos, crece el juicio crítico de los principales afectados, quienes han buscado por años. En lo personal yo tengo cierta molestia porque el Estado no ha sido garante en su totalidad para hacer en el tema de verdad y justicia. Y me duele también una cierta indolencia que ha habido por todo esto. No me siento responsable tampoco de no haber podido hacer más por ella y entregarle mejor información a su hija. Realmente eso es doloroso. Entonces, ¿usted cree que ella habría vuelto por su hija? Yo creo que habría vuelto. Contactamos a la hija chilena de Bernarda Vera, la niña que quedó con sus abuelos cuando a ella se le perdió el rastro. Le explicamos los resultados de nuestra investigación. Por ahora decidió no darnos una entrevista, sin embargo nos advierte que está convencida de que si su madre estuviese viva, la habría contactado alguna vez.
Podemos comprometer y desde la palabra decir que estamos por buscar a los detenidos desaparecidos, pero en la práctica, lamentablemente, y con el dolor de mi corazón, te digo que en los hechos no se han adoptado las mejores decisiones. Las mejores decisiones, que duda cabe, debieran siempre estar orientadas a establecer verdad y justicia en los casos que siguen abiertos de más de 1.460 chilenos víctimas de desaparición forzada en dictadura. Una herida que sigue abierta y frente a la cual el propio Estado de Chile tiene una deuda y respuestas pendientes. Según los antecedentes que aquí hemos visto, la misma información que recibió nuestro equipo para iniciar esta investigación estaba en conocimiento de altos funcionarios. Sin embargo, por alguna razón, no hubo gestiones oficiales con resultados concretos conocidos, como los que les hemos mostrado en este reportaje. Aunque pedimos entrevistas con esas autoridades, no obtuvimos sus respuestas, pero seguiremos dispuestos a recogerlas porque hay muchas personas que las esperan. Estas son imágenes que causaron